Buenas noches. Cuando me dijeron que viniera a hablar de la era de la juventud, yo lo primero que dije, oiga, pero yo ya no soy tan joven. Porque yo no soy como estaban diciendo ahorita, es que tenían 42. Yo dije, no, entonces la mayor soy yo, porque yo sí tengo, le acabaron de decir, me acabo de jubilar. Entonces empecé a buscar y decía, bueno, pero ¿qué es lo que lo hace a uno joven? Bueno, uno es joven cuando está haciendo esos proyectos de vida, definiendo por dónde se va a ir, desarrollando el pensamiento crítico y tantas cosas, pero también repensaba que hay cosas que le dicen a uno y que la vida le va mostrando otras. Y me daba risa ahorita que escuchaba a Felipe porque ni porque me hubiéramos puesto de acuerdo. Yo también traía una frase, vamos a ver si ustedes saben la segunda parte, que a uno siempre le han dicho, para atrás, ni para coger impulso. Y yo vengo a contarles que yo aprendí que se vale tener reversa. Porque a uno le dicen como que usted no puede nunca mirar hacia atrás, no puede volver a decir que no, eso te quita cosas. Y yo les vengo a contar que yo en la vida aprendí que dar reversa puede servirte mucho. Les voy a contar mi historia. Yo era una niña que soñaba ser abogada. Ese fue mi sueño de niña. Y trabajé por ello. Entonces, cuando tuve que tomar mi primera decisión, la tomé en segundo bachillerato. Y era, ¿qué bachillerato iba a seguir? Y tomé la decisión de hacer bachillerato pedagógico. Cuando decidí hacer bachillerato pedagógico, ¿por qué? Pues porque iba a poder pararme a explicar, iba a aprender a coger un tablero, y yo me soñaba y veía Piper Chase. Yo sé que los que tienen más añitos aquí se vieron Piper Chase y la Ley de los Ángeles, y ahí uno se veía cómo iba a ser. Yo me soñaba así. Sucede que yo tenía unas tías que eran maestras, y a mí todo el mundo me preguntaba, oiga, Francis, ¿y usted va a ser maestra como sus tías? Yo, no, como Elisa yo no. Pero sucede que preparándome, estaba en quinto bachillerato cuando mi papá sufre la crisis financiera que me llevaba a quedarme sin estudiar. Y a que no adivinan qué me tocó ser. Maestra. Y les voy a decir la verdad, me gocé ser maestra. Y fui maestra antes de salir de bachillerato, porque en ese entonces me tocó dictar clases de francés, porque en ese entonces no había mucho francés, y yo era de las alumnas destacadas de francés. Yo dictaba clases de francés, preparaba gente para el ISFES sin haber presentado el ISFES. Bueno, y así me gané la vida, y así pude terminar mi bachillerato. ¿Y a que no adivinan qué puesto me ofrecieron apenas en mi bachillerato? Profesora. Y efectivamente, pero también lo entendí con esa responsabilidad, y estoy de acuerdo en que uno tiene que amar lo que hace. Y me preparé también para eso. Y entonces no tenía más que hacer porque no podía estudiar, tenía que trabajar para mantener a mi familia, junto con mi hermano. Y definitivamente fui maestra, orgullosamente maestra. Sé que, es más, concursé y me gané un puesto en el Valle del Cauca de maestra. Pero luego yo sentía que me hacía faltica algo. Había algo en mí que decía que otra cosa. Y empecé a preguntarle a todo el universo, a todos los que veía, venga, ¿y yo qué debería hacer? ¿Yo qué soy? Y un día me encontré con mi profesor de física y me dijo, vos sos ingeniero. ¿Ingeniera? Imagínense, la abogada. Ah, bueno, y ahí viene el cuento. ¿Y por qué no fui abogada? Con la quiebra de mi papá, pues ¿qué pasaba? ¿Quién llegaba a la casa? El abogado, que era el secuestre, acababa de hacer la contabilidad de cuántas mesas y cuántos televisores había. Y yo dije, no quiero ser abogada. Les voy a decir la verdad, perdónenme los abogados. Yo dije, para ser abogado parece ser que no tiene que tener corazón. Y decidí no ser abogada, y al final ingeniera. Pero ahí venía otro problemita. ¿Y qué ingeniera? ¿Qué ingeniera? Fue muy sencillo. Cuando mi papá se quebró, se vino para el Huila. Y aquí lo mandé a registro y control. Y en registro y control le dijeron que solo había 2 ingenierías. Y yo la escogí muy fácil.
Yo le dije, papá, pregunte cuál es la más difícil. Y le dijeron que ingeniería de petróleos. Por eso fui ingeniera de petróleos. Y así, por el estilo, me ha tocado ir decidiendo en la vida. Llego aquí, la niña NER, la que en su colegio era la niña NER, en su primera carrera, promedio de 4.8 sobre 5. Llego aquí, .5 mi primera nota. Yo les voy a decir porque no me acuerdo ni el nombre de mi profe, le decían el lechero. Con él me saqué .5. Yo sé que los que son de aquí en la universidad se acuerdan de Diógenes. Nunca se me va a olvidar de eso porque por el .5, pero ¿saben qué? Eso fue mi mayor motivación. Mi mayor motivación fue decir, estoy haciendo algo que me reta. Y así por el estilo seguí estudiando cuando hubo un compañero que me dijo, Franci, pero usted sí es bruta. ¡Wow! ¡Qué inspiración! ¡Qué fantástico que a uno le digan eso! Y a mí me lo dicen, muchachos, adivinen cómo me desquité. Me gané como 7 o 8 matrículas de honor en la universidad. Pueden ir y mirar si quieren. ¿Por qué? Porque me dieron mi ego. Y eso me hizo que empezara a buscar. Entonces yo he aprendido que dar reversa no está mal. Luego salí de aquí a buscar empleo. Qué cosa difícil una mujer buscando empleo en 1994. Eso le ponían todos los perendengues para no darnos empleo. Al final conseguí empleo en una empresa y trabajé fuerte. Ahorita lo decía también Felipe, ¿qué hay que hacer? Trabajar duro. Yo voy resumiendo y les digo, yo he amado lo que he hecho, he trabajado duro y he sido coherente. Coherente en pensar, sentir, decir y hacer lo mismo. Y pude trabajar 30 años, y en esos 30 años estuve en la industria petrolera. Bueno, todavía acabo de salir, no he salido todavía, pues salí del puesto que tenía. Pude llegar a diferentes cargos en todo el país. Yo creo que, si acaso me faltó un solo campo y un solo socio de la empresa para la que trabajaba, pero el resto trabajé con todos los socios y todo en el país. Y también en los últimos días de reflexión con mi equipo se los decía, muchachos, hay que tener reversa. Y cuando me dicen a mí es que tener reversa es decir que cometí un error. ¿Sí? No, es que el mundo cambia. Es que yo hoy tomo decisiones con una información que tengo. Mañana la voy a complementar. Es más, puede que ni siquiera sea la información, sino que el mundo cambió. Digo yo, hace unos años, ¿quién se imaginaba que a uno lo conseguían por teléfono? Nadie. ¿Sí? Hace años teníamos que esperar la llamada en la casa, ¿sí o no? El telefonito allá y le prendían a uno el teléfono. Pues así era antes. Entonces, el mundo cambia. Entonces, no hay que tener miedo a tener reversa. Hay veces la reversa, es decir, oiga, paremos y aquí me toca decir que así no es. Es también la posibilidad de coger mayor impulso para subir. Por eso yo les digo, hay veces uno puede cambiar los sueños. Miren, yo cambié hasta mi sueño, la que quería ser abogada terminó siendo ingeniera, no abogada y no fue maestra y luego ingeniera de petróleo. Entonces la invitación a ustedes jóvenes es que no se queden con esas frases que hay veces lo limitan, que se den la oportunidad de crear su propia historia y de creérsela. Eso sí, trabajando duro y amando mucho lo que hacen.